Vamos a dar un par de minutitos que todavía hay algunos que están ingresando. Trauma maxilofacial corresponde a todas las lesiones de origen traumático que afectan al macizo facial, así se le llama al conjunto de estructuras óseas, ¿no?, que forman la cara, también solemos llamar, eh, determinado por los tercios superior, medio y la parte inferior. Estas lesiones van a incluir tanto el compromiso de los tejidos óseos, eh, partes blandas, estructuras alveolo-dentarias, ¿no?, determinados por tanto la parte ósea, las piezas dentarias, el tejido gingival, las mucosas orales, ¿no? El trauma del territorio facial representa un problema de salud muy importante a nivel mundial. Y esto debido a la gravedad, ¿no?, la alta complejidad, ¿no? Estas lesiones a menudo tienen alta morbilidad, pérdida de función, alto costo estético, social y económico, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad su prevalencia ha ido incrementando considerablemente, y esto creo que para nadie sería un secreto, es por el aumento del ritmo social y laboral de la población. Claro que en los últimos 2 años ha habido pues una disminución, pero muy peculiar, muy particular, eh, por la pandemia que estamos viviendo y que generó pues un alto en las diferentes actividades de todo tipo, ¿no?, que solemos realizar. En cuanto a la prevalencia entre géneros, hay una relación pues de 1 a 3 en cuanto a mujeres y hombres, ¿no? Es importante destacar que existe un incremento del número de pacientes del género femenino en el último tiempo, y eso pues porque cada día vemos que las mujercitas vienen incursionando en las diferentes actividades deportivas, sociales, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, También cabe mencionar, antes de iniciar con detalles, que hay una diferencia en la prevalencia del trauma facial según el rango etario, ¿no?, destacando un mayor número de fracturas en los huesos faciales de pacientes adultos, ¿no?, a diferencia de pediátricos, donde se observa un menor número de este tipo de fracturas. Y eso pues porque hay una mayor plasticidad del esqueleto facial de un niño, ¿no? Hemos visto algunas situaciones muy particulares, caídas impresionantes de pequeñines que finalmente no tuvieron grandes repercusiones, ¿no? Y eso porque esta plasticidad determina una mejor absorción de las fuerzas traumáticas y por lo menor proporción en relación al tamaño entre los huesos de la cara con el cráneo, ¿no? Como veremos, en adelante hay una etiología variada, ¿no? Pero quien encabeza esa larga lista es los accidentes de tránsito, laborales, deportivos, ¿no? Sin dejar de mencionar agresiones interpersonales, muy de moda, hemos visto en estos últimos días. No sé si están al tanto de todas las noticias, pero bueno, los que les gusta un poco el deporte, en México, en la ciudad de Querétaro, un enfrentamiento entre dos hinchadas que ha costado muchas vidas, graves lesiones, ¿no? Una situación bastante lamentable que mancha pues los deportes en toda su magnitud. Bien, debido a que el macizo facial constituye y contiene y se relaciona con estructuras de elementos anatómicos vitales, ¿ya?, el manejo de sus lesiones requiere de un diagnóstico oportuno, de un manejo de urgencia adecuado, ¿no? Es así que muchas lesiones faciales provocadas por traumatismo de alta energía, ¿no?, determinan situaciones que requieren un manejo especializado, cuidando sobre todo, pues, el sistema nervioso central y periférico, y por supuesto los globos oculares bueno, están protegidos por la órbita, pero que lamentablemente, pues, un traumatismo importante. Un paciente politraumatizado puede experimentar situaciones muy complejas. Entonces, el diagnóstico clínico, el tratamiento básico inicial de este tipo de lesiones es fundamental
para un manejo adecuado desde el punto de vista funcional y estructural. Ustedes, como médicos generales, inicialmente encontrarán de repente en algunas localidades donde estén haciendo sus serums traumatismos por las diferentes etiologías que mencioné y que tienen que trasladar, ¿no? Referir a centros de mayor complejidad, pero que tras la identificación de lesiones se tomarán decisiones y se realizarán acciones importantes para minimizar en lo posible lesiones o consecuencias mayores en nuestros pacientes. Bien, haciendo un poco recuerdo anatómico del macizo facial, aquí habían huesos pares, impares, bueno, solamente la mandíbula que tenía movilidad, no hay una articulación temporomandibular importante. Aquí hay una cavidad glenoidea y un cóndilo, ¿no? Que dan movimientos a nuestra mandíbula, descenso, ascenso, lateralización, protrusión, retracción y pues básicamente en lo que es el habla, la masticación, entre otros. Y el resto de nuestros huesos que están unidos mediante articulaciones no móviles, o sea, sinartrósicas, de formas muy complejas, con algunos relieves, y que forman, por ejemplo, la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad oral, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, el maxilar que forma su techo, los huesos palatinos también, y que cumplen funciones importantes de protección para las estructuras que se encuentran en su interior. Y cubriendo a las estructuras óseas se encuentran un sinnúmero también de músculos, los cuales se pueden agrupar, por ejemplo, en músculo de la expresión facial. Recuerdas los frontales, el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, el risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor, ¿no? El inframentoniano, el triangular de los labios, todos esos que son de la mímica, ¿no? De lo que expresamos con nuestro rostro. Pero de ahí tenemos unos funcionales importantes como el músculo macetero, el músculo temporal, ¿no? Y en el interior los pterigoideos, pues, que se encargan del movimiento de nuestra mandíbula. ¿Sí? Permítanme un instante, por favor. Y las estructuras vasculares, que aquí sí radica la importancia de conocer dónde se encuentran, ¿no? Porque una lesión, un traumatismo, una avulsión nos dirá pues el riesgo mayor o menor que pueda suscitarse en nuestro paciente. Aquí en el triángulo carotidio, recuerdan, así se denomina una disposición de músculos, se ubican la bifurcación de la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida común, que se divide en arteria carótida interna y carótida externa. La carótida interna que va a ascender y que va a ingresar por la base del cráneo, por el agujero carotidio, para dividirse, ramificarse en el interior, mientras que la arteria carótida externa irá dando sus diferentes ramas para la irrigación de estructuras musculares y de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí la arteria lingual, la arteria facial, ¿no? Dando sus ramos terminales también, como es la maxilar interna, la temporal superficial. De la misma forma, existirá un complejo, bueno, no son ramas, sino son afluentes, ¿no? Venosos, que van a constituir grandes venas, las venas yugulares, ¿no? Hay una yugular interna, hay una yugular lateral y hay una yugular anterior. La más importante, la yugular interna, que desciende para unirse con la vena subclavia y formar así un tronco venoso brachiocefálico, ¿no? Que descienden para formar
la vena cava superior. Asimismo, el componente ganglionar y linfático. Y la inervación, esto que lo deben haber visto tanto en la anatomía, lo deben haber repasado en fisiología, en semiología, en neurología. Creo que aún no llevan esa parte, neurología, neurocirugía. Aquí, por ejemplo, se identifica el nervio trigémino, ese es un ganglio, de donde salen 3 ramos sensitivos: mandibular, maxilar superior y oftálmico, ¿no? Recuerden que el nervio trigémino es un nervio mixto, tiene una rama motora, tiene una rama que desciende acompañando a la tercera rama sensitiva. Y la inervación de la cara, dado por el nervio facial, que también es un nervio mixto, si bien es cierto, inerva músculos de la expresión facial, la parte motora, y la parte sensitiva es sensorial, se va hacia la lengua, ¿no? Al tercio anterior de la lengua. Y recibe también inervación algunos de los músculos provenientes del plexo cervical. Bien, entonces el trauma facial, como decía al inicio, puede corresponder a una amplia gama de lesiones, desde simples heridas, ¿no?, de piel, una solución de continuidad, una escoriación, una laceración, o heridas muy complejas con destrucción masiva de la cara, afectándose huesos, tejidos blandos, y lo peor, pues que haya llegado hacia la cavidad craneal y que ponga en exposición al cerebro y a otras estructuras del tejido nervioso. Afectan tejidos y huesos blandos de 3 áreas, como también comenté, esto tomando en consideración la inervación del trigémino, es un punto de referencia, y otro, la disposición de la mandíbula, el maxilar, pues, y la parte orbitaria en el tercio superior, ¿no? Entonces, tercio superior incluiría hueso frontal, ¿sí? Acá tenemos los arcos supraorbitarios, el seno frontal y en su interior. ¿Recuerdan? Senos eran unas cavidades neumáticas que estaban llenas de aire, que estaban revestidos por mucosa respiratoria y que contribuían pues al calentamiento, al acondicionamiento del aire que uno inspira, ¿no? Luego está la órbita, también considerada aquí, esta cavidad, especie de un cono, ¿sí? Otro dicen una pirámide, bueno, sí, por ahí. Claro, hay una pared superior, una pared lateral, un piso acá, una pared interna, una pared inferior y una pared lateral. Y en el fondo hay las fisuras orbitarias, ¿no? Está la hendidura esfenoidal, está el agujero óptico, ¿no?, por donde pasan, ¿recuerdas ahí? El nervio óptico por la hendidura esfenoidal, el tercero, el cuarto, el sexto par craneal, ¿sí? Los nervios oculomotores. También se incluye acá los párpados y la vía lagrimal, ¿sí? ¿Recuerdas? Acá hay una glándula lagrimal grande que tiene unos canalículos. Aquí en la comisura, en la zona del hueso lagrimal, hay un conducto, ¿no?, donde hay un saco lagrimal, todo eso formando parte del aparato lagrimal o la vía lagrimal. En el tercio medio, maxilar, en primer lugar, el hueso malar o cigomático más lateral, la nariz, ¿no?, básicamente lo que es la cavidad y los párpados inferiores. Y el tercio inferior, que incluye el maxilar inferior, los labios, la lengua y los dientes. Bien, las lesiones, como decíamos, pueden ser de diferente complejidad
con compromisos variables de estructuras, afectando tejidos blandos o estructuras óseas. Las lesiones pueden ser superficiales, simples, intradérmicas, subdérmicas, y desde una herida pequeña, simple, a una herida compleja, ¿no? Cuando hay compromiso óseo, pueden clasificarse, ¿no?, en fracturas abiertas o cerradas, fracturas con desplazamiento o sin desplazamiento, estables o inestables, con minutas, o sea, que han generado diferentes fragmentos óseos, o simplemente una fractura lineal. Y las avulsiones traumáticas, pues que las encontramos algo así, por ejemplo, la imagen en un accidente de tránsito, en una caída de altura, ¿no?, que es dentro de los más comunes. Hablemos ahora por separado. Primero las fracturas del tercio superior, la fractura fronto-basal, ¿no?, sobre lo que es el reborde supraorbitario, la base craneal anterior y los senos paranasales vecinos. El paciente que presenta este tipo de fracturas podría presentar dentro del cuadro clínico anosmia, porque hay un compromiso ahí. Recuerdan ustedes, en el techo de la cavidad nasal se encontraba la mucosa pituitaria, ¿no? Ahí hay una pituitaria rosada, que es la membrana olfatoria, donde se encuentran donde se origina el primer par craneal, donde hay unos filetes nerviosos ahí de neuronas bipolares, a partir de las cuales se origina pues este nervio craneal, ¿no? Muy particular, por supuesto, porque son diferentes filamentos. El paciente podría presentar, de acuerdo a la gravedad o complejidad, prolapso encefálico nasal, ¿no?, un hematoma en gafa. La epistaxis, bueno, es infaltable, ¿ah? Saben ustedes la particularidad que tiene la mucosa nasal, su irrigación. Ahí hay dos plexos, ¿no? Un plexo anterior, el plexo de Kieselbach, ¿no? Y en un plexo posterior, el plexo de Drummond, que son muy sensibles, ¿no? Epistaxis uno experimenta incluso sin trauma, ¿no? Por cambios de temperatura, cuando uno viaja a una región más alta, ¿no? Imagínense pues un trauma, ¿no? Es muy, muy sensible, sin duda alguna. Y también podría haber pues neumoencéfalo, ¿no? Si tenemos un paciente con estas características, con alguna de estas características clínicas, ¿no?, vamos a pedir radiografías panorámicas del cráneo en dos planos, radiografías de senos paranasales para ver la simetría, para ver si hay lesión, si están llenos de secreciones, y un TAC helicoidal. Cuando uno pide una tomografía axial, ya no es necesario pedir una radiografía panorámica del cráneo, ¿eh?, sino pedimos una tomografía más ventana ósea. Y con eso nos da pues una información bastante precisa de algún tipo de lesión que pueda haber en las estructuras óseas. Aquí tenemos una imagen preoperatoria de frente y de perfil. Se observa que hay edema, que hay equimosis periorbitaria bilateral, ¿no? Similar a eso que se conoce como los ojos de mapache, ¿no?
donde se presenta una situación compleja porque hay una fractura de base de cráneo, ¿no? En este caso no es tal, sin embargo hay cierta similitud, ¿no? Y hay equimosis subconjuntival, ¿no? Bilateral y también edema en el dorso nasal. Una fractura de órbita. Aquí tenemos los movimientos que suele generar el desplazamiento óseo posterior a un trauma. Eh, algunas características clínicas como el edema palpebral, hay hemorragia subconjuntival, acá hay una laceración. Aquí tenemos unas imágenes, unos cortes tomográficos donde pueden apreciar aquí que hay una interrupción, ¿no?, de la línea ósea que está formando en este caso la pared lateral hacia el dorso, ¿no?, de la cavidad orbitaria. Estas pueden ser de cualquiera de sus cuatro paredes, ¿no?, siendo más frecuente el piso y la pared lateral en fracturas malares y medial en fracturas nasoetmoidales. Es importante efectuar el examen físico del globo ocular para descartar heridas. ¿Cómo vas a evaluar, ¿no? Por eso mi pregunta hace un momento decía si han llevado el curso de neurología, de neurocirugía, bueno, en neurología en primer lugar lo que es la parte semiológica, ya que hay evaluaciones para poder determinar si están indemnes o no, tanto los globos oculares como las estructuras que las controlan, es decir, los nervios, ¿no? El nervio óptico y los nervios oculomotores. Por ejemplo, pidiendo el desplazamiento del ojo, ¿no?, hacia los cuatro sentidos, hacia arriba, abajo, medial o lateral, ¿no?, para valorar que se encuentren bien tanto las estructuras musculares como los nervios, ¿no? El estudio radiológico puede orientar bastante. La tomografía es la que va a dar el diagnóstico exacto, puesto que puede haber afuera una equimosis muy importante, puede haber un edema o una hemorragia subconjuntival impresionante, ¿no? Sin embargo, no necesariamente una fractura de la órbita. Aquí con multicortes uno puede identificar, como el caso que describíamos hace un instante, bastante precisión la presencia de una fractura. Sí, un instante y continuamos. Bueno, el patrón de fractura más frecuente es aquel que recorre las suturas naturales de este hueso, ¿no?, el cigomático o malar, con el resto de huesos que se articula. Tenemos articulación maxilar, articulación temporal, ¿no?
Las características clínicas que suelen tener estos pacientes será una depresión o pérdida de proyección de la eminencia malar, ¿no? Una solución de continuidad en el reborde infraorbitario, bueno, en este caso con un gran edema palpebral. Hay equimosis, hematoma, enoftalmos, puede haber un hematoma del surco gingivo vestibular superior, una anestesia del territorio del nervio infraorbitario. Recuerdan que se encuentra justamente en el piso de la órbita, ¿no? En el borde anterior. Asimismo, puede haber compromiso importante de la arcada dentaria superior lateral y, como siempre, puede ser el sangrado nasal, ¿no? La epistaxis. A nivel de tercio medio, tenemos las fracturas nasales, las cuales tienen dos clasificaciones: la clasificación de Strang, ¿no?, que categoriza las fracturas nasales en función de su localización antero-posterior y de la desviación lateral. Así tenemos tres tipos, ¿no? El tipo 1 son aquellas que afectan la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique. Tipo 2, además de afectar los huesos nasales y el tabique, presenta una lesión de la apófisis frontal del maxilar. Y el tipo 3, que afectan a ambas apófisis frontales del maxilar y al hueso frontal. Entonces son las que tienen mayor envergadura, ¿no? La otra clasificación de Rohrich, aquí tenemos 5 tipos. 1 es una fractura simple unilateral, 2 bilateral, 3 con minuta, que a su vez puede ser unilateral, bilateral y de compromiso frontal. 4 sería una fractura compleja, que comprometa tanto los huesos nasales, a los huesos propios de la nariz, y el septo. Hacerle recordar de que el septo es esa lámina que está formada tanto por el Vomer en la parte inferior y posterior, y hacia arriba por la lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿no? Generando un hematoma septal, sí, por los compromisos pues, de las arterias esfenopalatinas que forman parte del plexo de Kieselbach, ¿no? Laceraciones nasales epidérmicas. Y el quinto grupo son las fracturas naso-órbito-etmoidales, las de mayor compromiso, de mayor complejidad. Dentro de las características clínicas, lo primero que vamos a ver sin duda alguna es epistaxis unio bilateral, con edema, con tumefacción nasal, con hundimiento de las paredes laterales, con desviación nasal lateral, depresión del dorso. O sea, cualquiera de estas, ¿no?, nos da ya la evidencia de que hay un compromiso de la citoarquitectura nasal, ¿no? Heridas, hematomas, entre otros. El diagnóstico se hará por una evaluación clínica, el examen, ¿no? Le pediremos radiografías que incluyen radiografía de huesos propios, la radiografía de Waters, ¿no?, que nos va a explicar. Se te cayó ahí, idiota. A ver, su micro, por favor. ¿Sí? A ver, Carlos Javier Chupilín. Uy, Carlos Javier. Sí, se te escapó por ahí un pequeño exabrupto. Hay que tener cuidado, por favor, con su micro, ¿sí? Y sobre todo con sus expresiones. Bien, continuamos. Aquí podemos apreciar imágenes tomográficas donde se ve bueno, es el septo. Vemos aquí el edema, ¿no? Vemos las fracturas con desplazamiento, estas sin desplazamiento. Vemos una desviación grotesca del tabique, incluso aquí con compromiso de los huesos propios de la nariz, ¿sí? Aquí también edema
¿no? De las paredes tanto laterales como del septo. Aquí una oclusión total de la fosa nasal, probablemente con una epistaxis de este lado, igual en esta imagen, desviación, ¿no? Y acá tenemos una vista lateral. Estos son los huesos propios de la nariz. Hay una fractura nasal con un leve desplazamiento. Esta es una imagen típica. De estas van a haber un montón ahí en el hospital, en el área de emergencia. Entonces, todo paciente que tiene traumatismo facial suele llegar con un compromiso nasal, ya que por la prominencia, por la zona de impacto. Bueno, aquí vemos bueno, un accidente que es usualmente el agente etiológico, ¿no? Las fracturas del macizo facial van a ir desde muy simples hasta muy complejas, afectando como decía, los diferentes órganos, pero lo primero es la zona de impacto y ahí la nariz suele tomar un rol, un protagonismo, ¿no? La fuerza, la dirección, la localización del golpe determinan la extensión de la fractura. Aquí vamos ya a hablar de la clasificación de las fracturas del maxilar superior. Tenemos fractura Lefort tipo 1. Aprecien la línea de fractura. Esta se localiza sobre los ápices dentarios y se extiende hacia atrás, hacia los apófisis pterigoides. Los apófisis pterigoides que pertenecen al hueso esfenoides y que es la zona donde se van a insertar músculos que se dirigen hacia la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Los músculos pterigoideos, lateral y medial, relacionados con los movimientos de lateralización de la mandíbula. Entonces, si tengo yo un paciente con compromiso de esas estructuras, al pedirme que lateralice la mandíbula, esto no va a ser posible. En la fractura Lefort hay un compromiso del seno maxilar, obviamente porque ese se encuentra aquí, ¿no? El seno maxilar es el más grande, ¿no? En el hueso del mismo nombre, antro de Highmore también se le llama, uno de los elementos importantes en el acondicionamiento del aire. Se compromete el septo nasal por desplazamiento de las estructuras vecinas y el hueso palatino, ya que se encuentra en la parte posterior, formando junto con la apófisis palatina del hueso maxilar el techo del paladar duro, ¿no? O paladar óseo. Aquí vemos perdón, se me pasó acá. Esto es Lefort 2, ya acá se escapó el título. Lefort 2. Aprecien el trazo. La línea de fractura discurre por la raíz nasal, ¿no? Los huesos lacrimales, el reborde infraorbitario, ¿no? Y la pared del maxilar hasta las apófisis pterigoides. El paciente presenta edema, equimosis periorbitaria bilateral, un aplanamiento facial, un movimiento en bloque del tercio medio facial anterior, epífora, epistaxis, escalones óseos, rinorraquia, ¿no? Y una mordida abierta anterior. Esto es el Lefort 3. La fractura cruza ambas órbitas, la raíz nasal, huesos lagrimales, la apófisis frontal del hueso malar y la pared lateral y posterior hasta las apófisis pterigoides. Presenta por la disposición signos presentes del Lefort 2, a los que se va a añadir pues un gran edema de la cara, anestesia de las mejillas, desplazamiento y movilidad de malares y arcos cigomáticos, rinorrea,
movimiento de toda la cara, obstrucción de la vía respiratoria, oftalmoplegia, iridoplejía, hemorragia retroocular y exoftalmos. Obviamente esas son las más complejas. Dentro de lo que corresponde a su diagnóstico, lo primero es la inspección para ver si hay asimetrías en el macizo medio facial y en la región frontal, los hematomas en gafa, la movilidad, el desplazamiento del globo ocular, la evaluación hasta donde es posible de los nervios, ¿no?, relacionados a los movimientos y a la percepción visual, o sea, estamos hablando del nervio óptico y de los nervios oculomotores. A continuación, de manera muy suave, con bastante cuidado, la palpación. Obviamente habrá dolor a la presión, tratando de realizar ciertos movimientos, ¿no?, discretos, para ver si hay anormalidades en el maxilar superior, si hay una interrupción en los perfiles normales de la cara, si se ha formado algún escalón o si hay hundimientos en el esqueleto óseo subyacente, si crepita, ¿no?, a nivel de la raíz nasal, y la visualización de los dientes, ¿no? En qué estado se encuentra, si hay algún de repente pérdida con una hemorragia importante. Ya en las unidades de atención médica, en los hospitales o centros de salud donde se ha atendido inicialmente el paciente, de ser posible su radiografía panorámica del cráneo y obviamente la tomografía en un centro de mayor complejidad, tomografías helicoidales con multicortes que nos darán información siempre precisa del estado de las estructuras del paciente. A nivel del maxilar inferior, ciertas particularidades porque este es un hueso móvil, ¿no? Este es un hueso que goza de ciertos desplazamientos gracias a los músculos que tiene a la disposición de sus formas y a las necesidades, obviamente, dentro de nuestra vida diaria, ¿no? En los actos de la masticación, de la fonación, entre otros. Este hueso es de consistencia dura, tiene acá un cuerpo que forma de un arco, ¿no? Tiene dos ramas ascendentes, es decir, son 3 porciones, ¿no? Zonas débiles, el cuello del cóndilo, acá vemos los cóndilos que se articulan con el temporal, ¿no?, con las cavidades glenoideas, la articulación temporomandibular, el ángulo de la mandíbula, ¿no?, debido a la confluencia de las ramas horizontales y la rama vertical, y el diente del juicio en la parte posterior. Las fracturas del maxilar inferior son más frecuentes en varones jóvenes entre 20 y 30 años, y esto tiene mucho que ver también con la agresión física, ¿no?, más allá de los traumatismos. Por la disposición de las partes del hueso maxilar inferior, tenemos múltiples tipos de fracturas a nivel de la sínfisis, ¿no?, o parasínfisis, a nivel del cuerpo de la mandíbula, a nivel del ángulo, a nivel del cóndilo, de la apófisis coronoides, ¿no?, de su rama ascendente, o a nivel alveolo dentario. Las fracturas más frecuentes son las del cuerpo, las del cóndilo y luego las del ángulo. La fractura de la mandíbula van a caracterizarse desde el punto de vista clínico porque hay una impotencia funcional articular. Es decir, que el paciente no va a poder abrir o cerrar completamente la boca, va a haber una deformidad del arco mandibular, o sea, no hay una oclusión inapropiada. Cuando uno palpe va a haber crepitación, ciertos desplazamientos hacia un lado, ¿no? La movilidad no es normal, está inflamado, edematoso, doloroso la palpación, lo cual dará un aspecto asimétrico al rostro, esto por el compromiso óseo, por una fractura o luxación. Desgarros múltiples, equimosis, edema, ¿no? Parestesias, disestesias o anestesia de los labios por lesión del nervio alveolar inferior. Así entonces encontraremos a los pacientes que vengan con
traumatismo maxilofacial en sus diferentes niveles. Dentro del manejo inicial que uno va a brindarle, siempre garantizar de que no haya una oclusión de la vía aérea. Independientemente de la forma o complejidad que estos tengan, debemos garantizar de que haya una vía aérea permeable, ¿no? Porque de nada nos va a servir de que nosotros hagamos una identificación adecuada de decir, bueno, sí, este es tercio, este es órbita, este es el tercio superior, me parece que es un LEFOR 1, LEFOR 2, y desplácenlo, ya lleno una ficha de referencia muy bonita, muy completa, y mi paciente no ha sido conducido adecuadamente, no estoy garantizando la parte vital. Entonces, por eso decía, la evaluación es con mucho cuidado, tratando de hacer el menor daño posible, la identificación adecuada, ¿no?, de las lesiones y garantizar, como decía, una vía aérea permeable. Eso, sin duda alguna, le dará más chance a nuestros pacientes. Inspeccionamos entonces, buscando siempre alguna lesión importante que podamos manejar, controlar, ¿no? Después que lo típico siempre va a ser que haya equimosis, que haya edema, que haya heridas, laceraciones, ¿no? En el caso particular de la mandíbula, su desplazamiento hacia abajo. Recuerda que el desplazamiento de la mandíbula hacia abajo es por gravedad, básicamente. Lo que nos interesa es que la mandíbula se eleve. O sea, si hay compromiso articular o muscular, tendinoso, nervioso, la mandíbula no se eleva, ¿no? Porque que caiga simplemente eso es gravedad. Los músculos, las estructuras permiten que la mandíbula se eleve o se lateralice. Si hay colección de saliva, olor fétido por la acumulación de detritus, si hay sangrado, ¿no? Palpamos, buscamos irregularidades, suavemente, vemos si hay zonas de hipo y